Pocas bandas del mundo hispanohablante han alcanzado el nivel de notoriedad, pasión y controversia que ha generado Mago de Oz. Surgido de los barrios de Madrid a finales de los 80, esta formación que empezó con un modesto hard rock evolucionó hasta el estilo único que fusiona el heavy metal, el folk celta, música clásica, letras poéticas y una teatralidad casi circense. Esta es la reseña del póster de la banda Mago de Oz. Durante más de 3 décadas, Mago de Oz ha encantado, divertido y transformado a miles de oyentes con una visión mágica del rock, pero ha sido escenario de intensos conflictos internos, salidas polémicas, debates constantes entre sus fans, que ha marcado su historia como luminosa, compleja y profundamente teatral. Mago de Oz nace en 1988 bajo el liderazgo del baterista Sux Di Filatio, alma creativa y letrista de la banda. Tras varios cambios de nombre, formación y estilo, lanza su primer álbum oficial en 1994, el anónimo Mago de Oz. El disco pasó prácticamente desapercibido, con un estilo más cercano al rock duro urbano que al sonido épico que hoy se le caracteriza. Un debut con sonido limitado, sin identidad definida, aunque así muestra sus primeros esbozos líricos de Sux y su afición por las temáticas existencialistas y espirituales, una rareza para coleccionistas más que una piedra angular. No sería hasta 1996, con la llegada del vocalista José Andrea y la consolidación de músicos como Carlitos, Frank, Salva y Mohamed, que el grupo encontraría su sonido definitivo, un heavy metal melódico con flautas, violines y poesía en un lugar de cuero y furia. Fue el disco Jesús de Chamberí, una ópera rock ambiciosa que reimagina el regreso de Cristo en la España contemporánea. Musicalmente ya se intuye el estilo de Furor con riffs melódicos, violín, flautas y letras cargadas con crítica social, ironía y espiritualidad. José Andrea brilla como nueva voz principal, fue su primer gran éxito underground. Pero el éxito lo alcanzaron con el disco La Leyenda de la Mancha, una relectura rockera de Don Quijote de la Mancha, considerado por muchos como uno de sus mejores trabajos. El disco mezcla folk celta con power metal, letras inteligentes y estructuras progresivas. Canciones como Molinos de Viento, El Santo Grial y El Templo del Adiós se convirtieron en himnos y fueron temas que lograron su reconocimiento en gran parte de países de habla hispana, principalmente en Latinoamérica. Aquí se cimienta el universo de Mago de Oz, idealismo, crítica al poder, literatura y fantasía. Para el año 2000 se lanzó el disco Finisterra, una obra doble colosal, mezcla épica de folk, crítica política y misticismo. El disco narra el futuro distópico donde el poder religioso domina el mundo. Musicalmente es una avalancha de ideas, gaitas, coros, metal, cantos populares y spoken word. Destacan temas como Fiesta Pagana, La Danza de Fuego, La Cruz de Santiago y la monumental Finisterra. Para muchos es una obra maestra definitiva. Pero con el éxito también llegaron las tensiones. Mago de Oz se volvió una máquina de giras, discos dobles y precisión constante. Sux, como líder absoluto, generaba amor y rechazo por parte de sus iguales. Críticos lo acusaban de autoritarismo creativo y el resto del grupo comenzaba a sentirse relegado. Tras realizar giras en México, salió a relucir el sentimiento antiespañol gracias a Hernán Cortés y la conquista, lo que provocó que fueran abucheados en alguno de los conciertos y se procedió con la cancelación de sus últimos eventos. Buscando no perder el mercado mexicano, pues se dice que muchas bandas han logrado tener más éxito en este país que en su natal España, Mago de Oz preparó una trilogía en donde buscaba reconciliarse con los fanáticos mexicanos. Gaia, lanzado en el año 2003, fue el inicio de una nueva trilogía conceptual sobre la colonización de América, la religión y la espiritualidad. Musicalmente brillan con orquestaciones, con folk andino, riffs neoclásicos y letras muy comprometidas. La Costa del Silencio fue el tema central de este disco, con el que trataron de presentar una idea de dejar el rencor histórico, así como La Rosa de los Vientos, que son clásicos instantáneos de este disco. El disco Gaia 2 fue un doble álbum cargado de dramatismo, arreglos sinfónicos y narraciones. Aquí la historia alcanza su punto más oscuro y trágico. Destacan La Voz Dormida, Hoy te toca ser feliz, Mañana empieza hoy, aunque algo excesivo en duración, es un logro conceptual notable. El final de la trilogía llegó con Gaia 3, el disco más criticado por su sobreproducción y falta de cohesión, aunque incluye grandes canciones como El Príncipe de la Dulce Pena, Siempre,
Muchos sintieron fatiga conceptual, una obra ambiciosa que no logró el impacto de sus predecesores. Un disco menos conceptual y más orientado al folk festivo, con letras más sencillas y una producción que, aunque cuidada, carece del filo de trabajos anteriores, es sin duda el álbum La Ciudad de los Árboles, que fue lanzado en el año 2007. Canciones como Deja de llorar y Vuélvete a levantar y Ahora voy a salir, o La Rosa de los Vientos en su versión celta, tiene encanto, pero en conjunto el disco fue percibido con una bajada de intensidad. Muchos de los fanáticos consideran uno de los discos más flojos de su carrera, otros lo ven como una pausa necesaria antes de reinventarse. Tras varios años de tensiones y diferencias creativas con Sux, el cantante José Andrea deja Mago de Oz en el año 2011. La ruptura fue amarga, pública y plagada de reproches. José acusó a Sux de falta de democracia interna. José Andrea fundaría Uroboros con un estilo similar a Mago, para después unirse Carlitos, Frank y Salva, quienes formaron la banda Cabrones, mientras que Sux reformaba la banda con Zeta como nueva vocalista. Desde que se fue la luna. El disco Hechizos, Pócimas y Brujería, que fue lanzado en el año 2012, es el primer disco de Zeta, un trabajo correcto que intenta mantenerse fiel al legado sin arriesgarse demasiado. Destaca la voz potente de Zeta, aunque el tono general suena más moderado. Mago de Oz entra en una nueva etapa, menos intensa, pero con oficio. En el año 2014 lanzaron el disco Ilusia, el cual consideran muchos fanáticos como una sobrepositiva, un disco conceptual sobre el circo maldito, cargado de teatralidad y obscuridad gótica. Es uno de los mejores trabajos post Andrea. Los temas Pensatorium, La Viuda de O'Brien y Abracadabra muestran que aún tienen magia. Para el año 2019, el disco Iraday se retoma el tono épico de Gaia, críticas a la religión organizada, temas espirituales y una producción muy elaborada. Sin embargo, su extensión y exceso de narración vuelve a alejar a alguno de los oyentes. Fue el disco Bandera Negra, que se lanzó en el año 2021, el que consideraron como un disco festivo, menos conceptual y mucha influencia pirata y folk celta. Tiene temas accesibles como La Dama del Mar y Tu Madre es una Cabra, que presentó un video controvertido. Aunque más ligero, mostró una banda que aún se divierte. Y en la noche de Después de una década como vocalista, Javier Domínguez, conocido como Zeta, abandonó oficialmente a Mago de Oz en mayo del año 2023, marcando una nueva sacudida en la historia de la banda. Su salida fue, según comunicados oficiales, por problemas de salud vocal que le impedían mantener el nivel requerido para giras y grabaciones. Sin embargo, como suele suceder en Mago de Oz, las versiones extraoficiales y la especulación no tardaron en circular. Zeta venía arrastrando problemas de voz desde el año 2019, intensificados durante la gira de Aeraday. Aunque participó en la grabación de Alicia en el Metaverso, muchos fans notaron un cambio en su rendimiento. En entrevistas posteriores, Zeta ha dado a entender que su salida no fue completamente voluntaria y que hubo tensiones con Sux y decisiones unilaterales por parte del líder de la banda. Algunos seguidores también critican que el enfoque más electrónico y moderno del último disco no favoreció al estilo vocal de Zeta, lo cual pudo acelerarse su desgaste. Tras su salida, el elegido para sustituirlo fue Rafa Blas, ganador del programa La Voz en España en el año 2012, conocida por su potencia vocal y su perfil escénico más moderno y versátil. Su incorporación fue anunciada en octubre del año 2023 y rápidamente generó debate entre los fanáticos. Algunos estaban a favor por su técnica, su capacidad para adaptarse tanto en los temas antiguos como los nuevos, y otros lo ven como demasiado pop o alejado del espíritu clásico de Mago de Oz. Rafa Blas ha sido protagonista en la actual gira de Alicia en el Metaverso, donde ha demostrado solidez vocal, pero el debate sigue abierto. ¿Esta es una nueva reinvención o el alejamiento definitivo del mago clásico? La salida de Zeta marca el cierre de la etapa más estable de la banda desde los años 2000. Fue un vocalista muy respetado que supo mantener el legado de José Andrea sin intentar imitarlo, pero también vivió bajo su sombra. Su reemplazo por un cantante más moderno como Rafa Blas parece señalar que Mago de Oz se abre definitivamente a un nuevo tipo de público y sonido. A pesar de sus caídas y mutaciones, Mago de Oz es, junto a Rata Blanca y Ángeles del Infierno, una de las bandas más influyentes del metal en español. Su mezcla de folk celta, letras poéticas, power metal, crítica social, creó escuela en toda la Hispanoamérica y en España. Bandas como Sauron, Lépoca o Celtian no existirían sin ellos.
Mago de Oz es exceso, fantasía, contradicción, idealismo y ego. Es una banda que, como sus mejores letras, hablan de sueños, luchas, injusticias y amor sin límite. Su historia está marcada por los extremos, del aplauso al abucheo, de la épica a obras de mal gusto. Pero si algo ha demostrado Mago de Oz es que el truco no se les ha acabado aún. En cada nueva gira, en cada nuevo disco, lanzan un nuevo hechizo. Puede que no todos surtan efecto como antes, pero siguen tocando la misma campana, una que suena a gaita, a metal, a cuentos y a revolución.